días, buenos días. Bueno, vamos a ir revisando. Hoy iniciamos con la asignatura de matemáticas para la carrera de educación. Primeramente, quiero presentarme. Mi nombre es Francisco Fernández y voy a estar con ustedes en el transcurso de este curso de matemática en educación. Espero cumplir con las expectativas. Estamos completamente a la orden para ayudarles. Recuerden que yo soy un facilitador y, como su nombre lo indica, tiene la intención de facilitar ese conocimiento que ustedes deben adquirir, en este caso en el área de matemática, para formarse como profesionales en la educación. Vamos a iniciar con la clase de manera tal de dar tiempo que se vayan conectando los participantes poco a poco. Y al final, pues entonces sí poder dar otras indicaciones sobre la asignatura, sobre la forma en que vamos a asumir este reto de la matemática en el transcurso de estas semanas o de estos meses. Eh, Iniciamos con la unidad uno y la unidad uno lleva por nombre adición y sustracción en los conjuntos n, z y q, en los naturales, en los enteros y en los racionales. Como les dije, mi nombre es Francisco Fernández, doctor en educación, eh, licenciado en educación, mención matemática, también tengo un posgrado en didáctica de la matemática, entre otros estudios. En esta unidad uno vamos a revisar el concepto, la representación gráfica, la relación de orden, el sistema de numeración decimal, las propiedades y, por supuesto, habrá una resolución de problemas que seguramente van a realizar cada uno de los participantes. Todo esto que les hablo en relación a lo que hablamos previamente, ¿sí? A los números naturales, a los números enteros y a los números racionales o números n, z y q, como así lo simbolizamos. Vamos a iniciar hablando primero del sistema de numeración decimal. Acá, si revisamos el orden, habla de concepto, representación gráfica, relación de orden y sistema de numeración decimal. A mí me parece conveniente y más importante comenzar por el sistema de numeración decimal. ¿Qué es el sistema de numeración decimal? Según la definición del mismo, nos dice que es un sistema posicional. Su base es 10 y los símbolos que utilizan son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, a los cuales se les llama o se les denomina dígitos. Este sistema utilizado a diario no es el único sistema posicional. Existen otros sistemas de numeración posicionales y tan válidos y útiles como este. Como ejemplo, les puedo decir que tenemos los números binarios, que su base es 2 y comprende solamente los dígitos 0 y 1. Es muy utilizado en la parte de la informática y la electrónica. Imagino que habrán escuchado de eso, ¿sí? Está los números de la base octal, que tiene, en vez de 2 como el binario, o de 10 como en nuestro caso, tiene 8. Y van desde el 0 hasta el 7. Hay que revisar bien eso, porque a veces eh, hablamos del sistema decimal y decimos que tiene del 1 al 10, cuando realmente es del 0 al 9. Y ya vamos a adentrarnos más, un poquito más en ese caso y en esa situación. Al igual que el octal, a veces cometemos ese error.
es hasta el 8, cuando realmente es hasta el 7, porque el 0 nos cuenta una posición. Si revisamos acá y seguimos acá en el cursor del mouse, tenemos 0, sería el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Entonces, de para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y 8. Sistema octal. Sistema binario, 0 y 1, dos dígitos. Sistema decimal, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bueno, podríamos hablar otros sistemas, ¿sí? Inclusive que superan los 10 dígitos y vienen a complementarse eh, con letras después del 9, ¿sí? La A, la B y así sucesivamente. Pero bueno, esto es para darles eh, una expectativa más o que ustedes revisen que existen otros sistemas de numeración decimal. Y bueno, también podríamos hablar de repente de los números romanos, si así lo queremos, ¿no? Los números romanos tienen una cantidad de dígitos que en nuestros casos son letras, ¿sí? Es la I, es la B, la X, la L, la N, la D, y con eso construimos los números romanos, ¿sí? Con combinaciones. Como lo acabo de decir, las combinaciones, precisamente en nuestro sistema decimal, después que agota del 0 al 9 todos los dígitos, entonces es necesario hacer las combinaciones. Y de allí procedemos a combinar, en nuestro caso, el 1 con el 0, y es el que llamamos el 10. ¿Y por qué no combinamos el 0 con el 1? Porque sabemos que el 0 a la izquierda no tiene ningún valor. El 0, 1 sería el mismo 1. Luego combinaríamos el 1 consigo mismo, que nos daría como resultado el 11. Luego el 1 con el 2 y así sucesivamente hasta que se nos agotan las combinaciones con ese 1, que llegaríamos a combinar el 1 con el 9, que sería el 10. Ya agotado esa combinación, pues seguimos con el siguiente dígito, que sería el 2, y comenzamos el 2 con el 0 para formar el número 20, el 2 con el 1 y así sucesivamente. Llegamos a un momento que tenemos que combinar el 9 con cada uno de ellos y se nos agota. El 9 con el 999, entonces tenemos que optar otra vez por el 1, pero ya lo vamos a combinar con el 0 dos veces y así sucesivamente. ¿Correcto? Entonces, es importante saber que nuestro sistema de numeración es el decimal y que se llama así porque utilizamos 10 símbolos diferentes, llamados dígitos, que nos permiten construir nuestro sistema de numeración. Perdón. Muy bien. Entonces creo que esa es la base, saber cuál es nuestro sistema de numeración. En algunos casos, pues bueno, será necesario seguramente a lo largo de la carrera revisar otros sistemas de numeración. En algunas carreras es más importante revisar estas cosas y en otras menos. En la nuestra, pues, o en nuestro caso, que es la parte de educación, yo creo que es suficiente con el sistema de numeración decimal. Vamos ahora a entrar al primero de los números o de los tipos de números que tenemos, que son los números naturales. Los números naturales lo denotamos con la letra N, pero fíjese, es importante, no es una N mayúscula normal, sencilla, no, es una N donde aparece una doble línea, fíjese acá, que es el que nos indica que son números naturales. Esto se cumple para los otros tipos de números que vamos a ver y para todos los tipos de números, ¿sí? Entonces tenemos aquí que los números naturales son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Fíjense, allí vamos a 9, 10, 11, 12, coma, puntos suspensivos y aparece este simbolito que lo llamamos infinito o más infinito. Vamos a recordar acá que todos estos números son positivos, pero no, cuando no tienen o se le antepone el signo es porque damos por sentado que es positivo. Entonces, todos estos son números positivos y él se va a trasladar hasta el más infinito.
Seguimos leyendo aquí, dice, como vemos, estos números no admiten fracciones decimales. Pero ya sabemos lo que es una fracción, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ellos no admiten fracciones decimales ni ningún otro tipo de número entre ellos. Por ejemplo, entre el 1 y el 2 no admite ningún tipo de otro número, ¿sí? Una fracción decimal, pues sabemos que es esos números que, por ejemplo, la forma 1 entre 2, un medio, por ejemplo. Pero ya vamos a ver más adelante eso. Allí dice que cabe aclarar que el número cero en ocasiones es considerado como un número natural, pero generalmente no es así. Bueno, hay ciertas posturas de investigadores que para unos casos insisten que el cero es un número de los naturales y para otros indican que no es número naturales, ¿correcto? En nuestro caso, pues bueno, lo vamos a considerar que sí puede ser, ¿no? Porque no necesitamos eh, entrar en esa disyuntiva para lo que necesitamos en nuestra carrera, ¿correcto? Además dice que los números naturales son base primordial sobre la cual se fundamentan todas las operaciones y funciones matemáticas. La suma, como la conocemos, o la adición, la resta, sustracción, multiplicación y división, o producto y cociente. También a las funciones trigonométricas y las ecuaciones. Todas estas cosas que estoy hablando, pues las hemos visto en el bachillerato, ¿verdad? En los años anteriores en los cursos de matemáticas. En definitiva, son los elementos básicos sin los cuales la matemática no podría darse. Todas las ciencias que utilicen este tipo de cálculo, como geometría, la ingeniería, química, física, educación, que es nuestra carrera, ¿verdad? Contaduría, contabilidad, para de contar, todas requieren de la matemática y por ende de los números naturales, que son de una manera todos los números positivos, todos aquellos números positivos. Ahora vamos a ver la representación gráfica precisamente de estos números naturales. Regularmente la representación gráfica la hacemos sobre la recta, ¿sí? El eje de las axisas, es decir, el horizontal. Y allí pues denotamos nuestros eh, números naturales. Observen bien que aquí les estoy diciendo y si incluimos el cero como punto de partida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde 0 a 1 hay una unidad, que es 1. De 1 a 2 existe otra unidad. Si revisamos, entonces de 0 a 2 hay dos unidades, una y dos. Me siguen con el puntero del mouse, la manita que aparece allí. Y así sucesivamente, tres unidades, una, dos, tres. Fíjense, siempre todos positivos. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, hasta el infinito. Bueno, esta flechita que aparece acá en la recta me indica que continúan hacia allá y de ahí hacia allá son todos los números, que en este caso estamos viendo como números naturales. Ahora bien, revisemos aquí en la segunda representación gráfica que tenemos en la parte de abajo, cómo representamos el número 3 en los números. Aquí lo revisamos, fíjese. 0, 1, 1, 2 y 2 y 3. Allí está representado el número 3 positivo hacia la derecha. Los números positivos siempre los tenemos hacia la derecha. Es, podríamos representar muchos más, pero creo que es ahondar en cosas pues que son eh, más evidentes, ¿no? Insisto, fíjese que uno es porque representa un segmento y dos es porque va dos segmentos del 0 al 2 y estos segmentos son eh, iguales. Allí sería bueno, ¿no? Recordar lo de la unidad, ¿no? La unidad, una unidad, dos, tres, vale. Regresamos entonces. Entonces creo que por allí vamos más o menos claros con lo que son los números naturales como tal.
Eh, Seguidamente, vamos a hablar de los números enteros. Fíjense, primero los naturales. Ya sabemos, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito, ¿verdad? Positivos, mano hacia la derecha de la recta, para entrar en los números enteros. Y dice, un número entero. Fíjese que el número entero, a diferencia de los naturales, aparece representado con la letra Z. Igual como le dije de los números naturales, fíjese que la Z lleva doble línea en la parte diagonal, ¿sí? Vamos a irnos aquí con el mouse. Allí está, doble línea, que es lo que nos indica que es un número entero. Dice que un número entero es un elemento del conjunto numérico que contiene los números naturales, fíjese. Lo importante es hablar primero de los naturales, porque los números enteros contienen a los naturales, es decir, los enteros, los naturales están dentro, pero son parte de esos enteros, que son cero dependiendo de cómo se definan sus opuestos y en la segunda definición, además del cero, los enteros negativos, como menos uno o menos 13 entre otros. Se lee menos uno o menos 13, ¿correcto? No sé, de repente, si está quedando algo aquí como raro, porque dice naturales que son el cero. Esto pues quedó como una O por lo que estoy viendo, pero en realidad es un cero. Y aquí dice, dependiendo de cómo se defina, esto es producto de lo que les decía aquí arriba, que algunos no los consideran el cero como parte de los números naturales, ¿correcto? Sus opuestos, que en este caso son los contrarios, para hacerlo más claro, los negativos, y en la segunda definición, además de cero, los negativos, que son menores que cero y también son menores que todos los enteros positivos. Ya vamos a ver eso en la recta real o en la representación. Para resaltar la diferencia entre positivos y negativos, se puede escribir un signo menos delante de los negativos. Allí coloqué que se puede escribir, pero en realidad se debe escribir para diferenciar. Menos uno, menos 5, etcétera, entre otros. Y si no se escribe signo al número, se asume que es positivo. Ya lo había dicho aquí con los naturales. Cuando no se antepone un signo al número, pues inmediatamente asumimos que son positivos. En este caso, enteros positivos, que podríamos decir que son los naturales porque los acabamos de observar. Vamos a revisar algunas cosas con esos números enteros. Primeramente, vamos a verlos ahora representados en la recta real. Fíjese que también los representamos en la recta real. Y a diferencia de los naturales, que iniciábamos en el cero y nos dirigíamos hacia la derecha, aquí también tenemos números hacia la izquierda, que son los números negativos. Entonces, según la definición que estábamos revisando, dice, números enteros son los números negativos, dice Z, negativos, los enteros positivos, más nuestro número central, que es el cero. Entonces, podríamos decirlo así, es la agrupación de estos tres conjuntos. Si observan acá hay una línea roja, una flechita hacia la derecha, y aquí hay una línea azul con la flechita hacia la izquierda. Como les dije anteriormente, nos indica que van hacia el infinito, es decir, no tienen término. Este irían hacia el más infinito y este irían hasta el menos infinito. Es importante acotar aquí en la recta que estamos revisando, en la recta real, ¿sí? Que al igual que en los números naturales, estos números enteros no admiten números entre ellos. Es decir, entre cero y uno no admite otro número como tal. Entre 1 y 2 no lo admite y así sucesivamente. Y de igual manera ocurre con los números negativos. Entre cero y menos uno no admite otro, entre menos uno
y menos 2 no admite otro, y de allí que son números enteros como tal, ¿sí? No son fraccionarios ni otros números parecidos, ¿correcto? Eso es muy importante acotar. Para que sean enteros deben ser así. Fíjese que en la definición que revisamos también decíamos que sus inversos, fíjese que para un 1 positivo más 1 existe un más 1, perdón, existe un menos 1. La diferencia entre más 1 y menos 1 es el signo. También les coloqué acá el más simplemente para hacer fuerza, que son los positivos, pero ya en futuras presentaciones y en los materiales que vamos a trabajar, pues no les van a aparecer el signo positivo, ¿correcto? Pero la diferencia sería más uno, menos uno, el signo. Y en todo caso, aparecería uno sin el signo, uno menos uno. La diferencia es el signo. Para más 2 existe un, disculpen, bueno, volvemos, para más 2 existe un menos 2, para más 3 existe un menos 3, para más 4 existe un menos 4, para más 5 existe un menos 5, y así sucesivamente a lo largo de la recta, en este caso de la recta de los números enteros. Eh, Aunque no aparece allí la parte de valor absoluto, es interesante introducir esa parte, ¿sí? Existe una propiedad que llamamos valor absoluto. En algunos casos dice que el valor absoluto, vamos a llegar al caso de menos 3 es su recíproco. Entonces ya automáticamente decimos que el valor absoluto de menos 3 es 3. Y en efecto, da como resultado 3. Pero la realidad del valor absoluto es que se cuenta la distancia que existe entre el número que queremos hallar el valor absoluto y el cero. Entonces, observen lo siguiente. Tenemos menos 3, la distancia. De menos 3 a menos 2 tenemos 1, de menos 2 a menos 1 tenemos 2, y de menos 1 a 0 tenemos 3. Por eso el valor absoluto de menos 3 sería 3, que ocurriría lo mismo con cualquier valor absoluto positivo. Pero a veces es más fácil, pues decir, bueno, el valor absoluto de cualquier número negativo es el mismo número, pero positivo. Algo más que tenemos que hablar de los números enteros es que si los tomamos hacia la derecha, es decir, nuestros números positivos, ¿sí? Mientras más grande, por decirlo de alguna manera, sea el número, el valor es mayor. Por ejemplo, 1 es mayor que 0, 2 es mayor que 1 y que 0, 3 al igual es mayor que 2, mayor que 1, mayor que 0. Entonces, a veces nos llevamos a la confusión que como eso es así, hacia la derecha para los números positivos, los números negativos también ocurre lo mismo, es decir, menos 1 es menor que menos 2, menor que menos 3, lo cual es un error. Es un error. Aquí, al contrario de los positivos, menos 1 es mayor que menos 2. Menos 2 es mayor que menos 3 y así sucesivamente. Porque se sigue cumpliendo la condición que el número de la derecha es mayor que el número de la izquierda. Entonces, fíjese, uno está a la derecha, perdón, menos uno está a la derecha del menos 2. Por lo tanto, si está a la derecha del menos 2, el menos 1, ¿quién es mayor? Es mayor, menos 1. 5, menos 5. ¿Quién es mayor? Menos 5, menos 4. ¿Quién está a la derecha? En la recta está menos 4, por lo tanto, menos 4 es mayor
que menos 5. Eso hay que tomarlo en cuenta para los ejercicios que vamos a realizar futuramente, ¿verdad? Pues tener en cuenta de que eso es así. Vamos ahora a los números racionales. Voy a acelerar un poquito porque veo que me está yendo el tiempo y pues el tiempo es corto, ¿no? Quisiera no dar mucho, pero los números racionales, Q. Q es la representación de los números racionales. Fíjese, para naturales N, para enteros Z y para racionales Q. Y fíjese las dobles líneas que tiene. En algunos casos conseguiremos la doble línea solamente al lado izquierdo. Entonces me dice que es todo número que puede representarse como el cociente de dos números enteros. Es decir, de la forma m sobre n, lo que nosotros conocemos como fracción, donde m y n, donde m y n pertenecen, este signo pues recordarán que significa pertenecen a z, que son los enteros, caramba. Bueno, aquí hay un pequeño detalle que me estoy dando, que pertenecen a R y N es diferente de, no, perdón, está muy bien, N sí, y N pertenece, es diferente de C. Esto ocurre porque si M es un número y 0 es 0, recuerden que eso está indefinido. Entonces, automáticamente N sobre N pues se haría 0. Está indefinido, un número indefinido, entonces pues no existiría. Sería el mismo 0. Entonces, debe cumplir esa condición. N no puede ser 0. ¿Estamos claros? Aquí a la derecha, pues le coloco, por ejemplo, un pequeño ejemplo, un cuarto, un tercio, un medio, ¿sí? Eh, si ustedes revisan, no, no hay ninguno que sea cero, pero vamos a revisar. Si decimos, vamos a comenzar de aquí, de izquierda para derecha. Si decimos uno entre 2, dividimos uno entre 2, nos estaría dando 0,5, ¿verdad? Porque prestando la unidad quedaría 10 entre 2. Tenemos un 0,5 por 2 días a 10, como quien dice pago. Listo. Entonces, el 1,2 sería lo mismo que 0,5. Fíjese, es un número decimal exacto. Si revisamos el 1,3 al mismo tiempo, diríamos lo mismo que 0, 10 entre 3. Y 10 entre 3 estaría 3 por 3, 9 a 10. Seguimos con 1. Volvemos, 3. Seguimos, 3. 3. Y todas las veces que lo dividamos me va a dar 3. Sí, inclusive lo pueden hacer manual o lo pueden meter en su calculadora y van a revisar que le va a dar siempre un tercio, es decir, al dividir 1 entre 3 le va a dar siempre 0,33333. Entonces lo llamamos un número periódico. ¿Periódico por qué? Porque va a dar indefinidamente ese número 3. Es un periódico indefinido. Hay algunos casos que es definido, ¿correcto? Hay otro tipo de números periódicos, pero vamos a concentrarnos ahorita en estos casos y si vamos al 1 entre 4, ¿sí? Nos ocurriría algo muy parecido, pero no me voy a detener mucho producto de que el tiempo es apremiante. Este conjunto de números, ¿qué conjunto de números? Q, incluye a los números enteros, positivos y negativos, decimales y las fracciones. Hablamos que son números de tipo periódico. Es decir, si ustedes revisan una división entre dos números, entre una fracción, y ese número no le da periódico, es decir, si usted algo le da 1, 3, 5, 8, 4, 9, que ya vamos de repente a revisar un caso, entonces ese número ya no pertenece a los números racionales. ¿Sí? Por ejemplo, revisen ustedes el número pi, ¿sí? Que es aproximadamente 3,14, 15, 16 y así sucesivamente. Sigue dándome una cantidad de números, pero no se hace periódico, porque para que sea periódico deben repetir los números, ¿sí? Como el caso de un tercio que es 0,3333, o hay otros casos donde repite 0,14, 14, 14, 14, 14 y para. Entonces, pi es un ejemplo de eso, de que los números no son, no es periódico. Para decirles algo, es un número irracional, que no está dentro de lo que estamos revisando, y pues no pertenece a los racionales, ¿sí?
Vamos a revisar aquí la recta y vamos a mirar más o menos una recta parecida. Pasa que el tiempo se me va y no quiero. Bueno, que entonces aquí tenemos la recta, fíjense, entonces el número cero en el centro, ¿sí? Si la revisamos se parece mucho a la que hicimos anteriormente, positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda, pero aquí más abajo coloco un ejemplo de la representación, representen la recta numérica los siguientes números racionales, y yo lo estoy representando, ¿eh? Entonces, 3 medios. Entonces revisamos aquí, fíjese dónde está cero, fíjese dónde está uno, fíjese dónde está 2. Entonces, 3 medios está entre uno y 2. Entre uno y 2. Entonces, los números de la forma Q, que son los racionales, sí me admiten números entre ellos, otros números entre las unidades. Si revisamos el 7 medios, también podemos revisar que está entre 3 y 4. Entonces, como ejercicio ustedes que van a realizar, van a revisar, puede ser con la calculadora, van a dividir y van a revisar qué número es exacto este, ¿no? Y qué número exactamente es este y así sucesivamente. Si ustedes ven, aquí pues bueno, sería lo mismo que 30 entre 2, ¿verdad? Porque 3 entre 2 no cabe, sería un cero y 30 entre 2, ¿cuánto sería? Bueno, perdón, 3 entre 2 sí cabe, sí, disculpen. Estoy diciendo cosas que no son 3 entre 2 hasta una vez, por supuesto. Y uno por 2, 2 al 3, 1. Entonces ya sería uno, pero me queda uno. Entonces tendría que apelar por el cero y la coma allí, ¿verdad? Entonces, como no tengo más, le coloco un cero y coloco la coma. Entonces tenemos ese número 10 que nos queda, sería 5 por 2, 10, 10. Entonces este sería el número 1,5, es decir, está exactamente en la mitad de 1 y 2. Bueno, lo mismo lo van a hacer acá, lo mismo lo van a hacer acá y lo mismo lo van a hacer acá. Puede ser con la calculadora. C menos un medio. Fíjense, como es menos, nos vamos al lado izquierdo de la recta, al lado izquierdo del cero, y nos aparece que está en la mitad entre cero y menos uno. Hace rato decíamos que un medio era 0,5, entonces bueno, exactamente está entre cero y uno, pero en este caso es menos 0,5. Y revisamos menos 5 medio, que lo conseguimos entre 2 y 3, y harán ustedes lo propio con eso que estamos hablando. Antes de continuar, revisamos que los números que están, hemos visto, fíjese, n está contenido, esto significa, este símbolo está contenido en z, ¿verdad? Eso lo veíamos. Los naturales están contenidos en los enteros. Y a su vez, los enteros están contenidos en q, que son los números racionales. Es decir, están dentro, son subconjuntos de q. Aquí, pues bueno, le hicimos una representación gráfica donde dice racionales q, que son los que estamos viendo. Entonces, fíjense, están los enteros y z y los fraccionarios, ¿verdad? Que son los que pertenecen a Q, los enteros, uno, 2, 3, y los fraccionarios que son de la forma m sobre n, es decir, las fracciones. Los enteros z son los números naturales, el cero y el entero negativo. Era lo que veíamos hace un rato. Y dentro de las naturales tenemos el uno. También esto no lo hablamos de los números primos y los compuestos, ¿sí? Pero son todos aquellos números que no admiten entre ellos números, ni fraccionarios ni de ningún otro tipo. Y por el otro lado, los fraccionarios pueden ser exactos y periódicos, como dije anteriormente. En algunos casos ustedes conseguirán que una división le va a dar exacta, y si no, van a ser periódicos, que es cuando yo les digo que se repite el número, ¿verdad? Y existen el periódico puro, que era el caso que yo les decía, el 0,33333, que es el resultado de un tercio, o un periódico mixto, que sería el caso en que aparezcan dos o más números repetidos. Por ejemplo, 0,123, 123, 123, y se continúa repitiendo ese patrón. Vamos a hablar rápidamente de las propiedades de todos estos números que admiten, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjese que aquí yo estoy colocando las propiedades en R.
Si ustedes revisan aquí, R. ¿Por qué? Porque ya hablamos hace un momento, ¿sí? Si vamos acá atrás, que R son los números reales y están contenidos dentro de Q. Bueno, aquí no lo decía, pero N está contenido entre Z, Z dentro de Q y Q a su vez dentro de los números reales. Pero podríamos haber dicho Q. Entonces, la propiedad conmutativa nos dice que el producto y la suma de dos números reales, el producto nos referimos a la multiplicación, y la suma de los números reales siguen siendo los mismos después de intercambiar el orden de los números. La propiedad conmutativa se expresa así. Matemáticamente decimos que para todo A, B, para todo par ordenado A, B que pertenece a los reales o a Q, cuando sumamos A más B, nos debe dar el mismo resultado que cuando sumamos B más A. Es decir, es cuando decimos que el orden de los factores no altera la suma, tal que estos pertenezcan a los reales o a Q en este caso hasta donde vamos. Y por la parte del producto, la multiplicación, cuando multiplicamos A por B, nos va a dar como resultado lo mismo que multiplicar B por A, siempre que pertenezca a los reales. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? 3 más 6 es, si tomamos A, 3, B, 6, los invertimos aquí. Le decíamos que B es 6 más 3, sumamos 3 más 6, nos da 9, 6 más 3, nos da 9. Entonces se cumple la propiedad conmutativa, el orden no altera. Y en caso del producto igual, tomamos A, 3, 6, 6B, entonces 3 por 6, 18. Y si invertimos 6 por 3, nos da 18. Esa es la propiedad conmutativa. También obedece a la propiedad asociativa de la asociación. Que dice que la suma o el producto. Aquí invertí suma o producto, que es la multiplicación de tres números reales, cualesquiera, siguen siendo el mismo, aunque se cambie la agrupación de los números. La propiedad asociativa se expresa como, matemáticamente, para todo A, B, C que pertenecen a los reales, A más B más C va a ser igual a más C más B, y a su vez va a ser igual a B más C más A. Es decir, el orden en que los coloquemos no nos va a alterar para nada el resultado, siempre que pertenezcan a R. Y en caso del producto de la multiplicación, A por B por C va a ser lo mismo que multiplicar A por B por C. Y lo mismo, aquí se me fue un paréntesis, siempre se van cositas, A por C por B, siempre que pertenezcan a R. Aquí les hago un pequeño ejemplo, donde tomamos a A como 3, a B como 6 y a C como 2. Entonces, inicialmente sumamos A, que es 3, más 6, y esto a su vez lo sumamos con 2. Luego, invertimos. Tenemos que A es 3, C decíamos que era 2, y B era 6. Y luego hacemos lo propio con B, que es 6, C, que es 2, y A, que es 3. En todo caso, 3 más 6 nos daría 9, más 2, 11. En este caso, 3 más 2 nos daría 5, más 6, 11. 6 más 2 nos daría 8, más 3, 11. Por su parte, el producto lo hacemos de la misma manera, los invertimos. 3 por 6 sería 18 por 2, 36. Aquí invertimos AC, que sería 3 por 2, sería 6 por 6, 36. Y aquí invertimos BC por A, que sería 6 por 2, 12 por 3, 36. En cuanto a la propiedad distributiva, tenemos que la propiedad distributiva de la multiplicación sobre la suma se expresa como, matemáticamente, para todo ABC que pertenece a R, a los reales, decimos que A, al multiplicarlo por B más C, nos da como resultado A por C más A. Caramba, aquí es más A, sería A por B más A por C. Me disculpan, pero aquí sí, a veces los tipeos los equivoca uno, ¿no? ¿Sí? Porque aquí sería A por B por C. Entonces, lo que hablamos, multiplicamos primero A por B, aquí debería aparecer A por B, y luego A por C, A por C. Correcto. Vamos a realizar aquí, podemos arreglar rápidamente ese detalle.
¿Dónde es que lo tengo? Ajá, aquí vamos a hablarlo, ¿verdad? Y aquí sería una B, A por B más A por C. Entonces vamos nuevamente a pasar la presentación y corregimos esa situación, ¿sí? Entonces, sí, ahora sí, si multiplicamos A por B, es igual a por B y luego A por C más A por C. El ejemplo, 2 sería A, 3 sería B, 6 sería C. Entonces tenemos 2 por 3, nuestro primer par, más, ¿verdad? 2 por 6, 2 por 6. Si hacemos ese producto, entonces tendríamos que hacer primero esta suma, que está entre paréntesis, y luego multiplicar por acá. Entonces 6 más 3, 9 por 2, 18. En este caso, 2 por 3, 6. 2 por 6, 12. En total, 18. Allí está la propiedad distributiva de la multiplicación. Luego vamos a hablar brevemente de las desigualdades y decimos que los enunciados A mayor que B y A menor que B, este símbolo que aparece aquí con una abertura mayor en la parte de la izquierda y un piquito, vamos a llamarlo así, en el lado de la derecha, me indica que A es mayor que B. Y de la forma contraria, el piquito hacia acá me dice que es menor que A. Fíjense, ¿dónde está la abertura mayor? En el lado izquierdo. ¿Dónde está la abertura menor? Que se forma en piquito. Entonces, eso me indica que si está en piquito, el que se encuentra al lado del piquito es el que es el menor. Y por eso este A está al lado del piquito y en este caso es menor que B. Entonces, los enunciados A mayor que B y A menor que B, junto con las expresiones A mayor, menor, perdón, menor o igual. Fíjese, cuando aparece un guión en la parte de abajo dice igual que B, entonces nos indica que A es menor que B o A es igual que B, porque me dice A es menor o igual que B. Entonces, o es menor o es igual. Y por su contraparte, A mayor o igual que B es que A es mayor que B o A es igual a B. Entonces se conocen como desigualdades. Esto es lo que se conoce como una desigualdad. En cuanto a las primeras, se llama desigualdades estrictas y en cuanto a las segundas, desigualdades no estrictas o amplias. ¿Sí? Eh, Allí dice que en numerosas oportunidades o situaciones cotidianas surge la necesidad de comparar dos cantidades y establecer una relación entre ellas. Las desigualdades se comportan muy bien con respecto a la suma, pero se debe tener cuidado en caso de la división o la multiplicación. A veces nos confunden y allí es donde vamos. Por ejemplo, tenemos un primer ejemplo que dice, como 2 es menor que 5, entonces nos admite que yo le coloque a ambos lados cualquier número. En este caso escogí el 4 y le estoy sumando a ese 2 que está aquí, le estoy sumando 4, pero tengo que hacerlo igual al otro lado de la desigualdad. A 5 le sumo 4. Entonces, al sumarlo, 4 más 2 me dice que es 6 y 5 más 4 me dice que es 9. Entonces se me mantiene la desigualdad porque 2 es menor que 5, pero también 6 es menor que 9. Entonces, al sumar un mismo número a ambos miembros de una desigualdad, el sentido de la misma se mantiene. Vamos a revisar el caso contrario. Eh, Puede ser menor que, pero aquí decidí colocarlo mayor que. 8 es mayor que 3. Entonces, ahora a 8 decidí sumarle, restarle, no sumarle, sino restarle el mismo 4, a ver si ocurre lo mismo. Y a 3, restarle el 4. ¿Qué ocurrió? 8 menos 4 me dio como resultado 4. Y 3 menos 4, fíjense, me da menos 1. ¿Esto es por qué? Porque hay que recordar la regla de los signos para la adición y me dice que cuando hay dos números de signo diferente, restamos y colocamos el signo del mayor. En este caso, menos 4 es el número. Claro, puede haber una controversia. Usted me dice, profesor, pero si usted me dijo que el menos 4 es menor que el 3 que está a la derecha. Eso es correcto, pero en este sentido, este
no tomamos el menos lo tomamos solamente para revisar que son números diferentes, menos 4 y más 3. Solo tomamos el número entero, es decir, ese valor absoluto que le hablé. Entonces tomamos el número, valor absoluto, y entonces el 4 es mayor. Por lo tanto, el resultado es menos 1 y 4 sigue siendo mayor que menos 1. Entonces, al restar un mismo número a ambos miembros de una desigualdad, el sentido de la misma se mantiene. Vamos a revisar como 7 es menor que 10, entonces vamos a multiplicar por un número, un mismo número. Debe ser el mismo número. 7 por 3 es menor que 10 por 3. Es decir, 7 por 3 tenemos que es 21. Y 10 por 3 es 30. Y 21 se mantiene que es menor que 30. Entonces la multiplicación por un número positivo mantiene el sentido de la desigualdad. Finalmente, el último ejemplo, vamos a mirar bien qué nos ocurre. Vamos a atención. Y dice que como 7 es menor que 10, entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a multiplicarlo. Pero ahora decidimos multiplicarlo, pero por un número negativo, no como un número positivo arriba. Es decir, si ustedes revisan, tenemos el mismo ejemplo, pero arriba multiplicamos por 3 positivo y ahora por 3 negativo. Entonces, vamos a multiplicar 7 por menos 3. Es necesario colocar el paréntesis para hacer ver que no es una resta, sino es el menos pertenece al 3. Entonces, 7 por menos 3 es 21, pero según la regla de los signos para la multiplicación, tenemos que menos por más es menos y colocamos el menos. Al otro lado decimos 10 por 3 es 30 también, y más, que es el que precede al 10, por menos, que es el que precede al 3, es menos. Entonces 21 es menor que 30. Observen qué ocurrió. Aquí me dice que el 7 es menor que 10, pero como multiplicamos por un número negativo, me está cambiando la desigualdad. Me cambia la desigualdad necesariamente, ya no se mantiene. ¿Por qué? Porque B menos 21 viene a ser mayor que menos 30. Si recuerdan hace un momento hablamos de eso, que mientras el número se acerque más a cero es mayor. En cuanto a los números negativos. Entonces dice aquí, la multiplicación por un número negativo invierte el sentido de la desigualdad. Entonces, en base a esto se pueden enunciar algunas propiedades relacionadas con las desigualdades. Y decimos así, que sean A, B y C números reales cualesquiera. Si A es menor que B, entonces A más B va a ser menor que B más A. Por su, por lo, y aquí no nos obedece también la resta, ¿no? La adición o la sustracción, la suma o la resta. Si A es menor que B y C mayor que cero, por supuesto, entonces A por C sigue siendo menor que B y que C. Y aquí se hace la acotación de que C debe ser mayor que cero, porque si C es cero en el producto, todo número multiplicado por cero nos da como resultado ese mismo número cero, el mismo cero. Y luego, si A es menor que B y C es menor que cero, entonces A por C va a ser mayor que B por C. Claro, no puede ser cero, tiene que ser mayor para que se nos dé esta condición, que sería el caso 3, y para que se nos dé esta condición, que sea un número menor que cero, es decir, un número negativo, nos da la condición 4. Finalmente, cuando se verifica que A es menor que B y B es menor que C, decimos que B está comprendido entre A y C. En símbolos A menor que B y menor que C, todas las definiciones y propiedades son también válidas para las desigualdades mayor que, menor igual y mayor. Bueno, hasta acá tenemos la explicación del día de hoy. Hemos abordado lo que nos compete, el contenido. Restaría, nos restaría los ejercicios, que son los que vamos a trabajar, ¿verdad? En las actividades que se están organizando en el aula virtual. En el aula virtual, bueno, aparecerán todas y cada una de las actividades sumativas, que son las evaluaciones que nos va a dar como resultado una calificación. Y también van a aparecer algunas actividades de tipo formativas,
que si bien no nos van a dar una calificación precisa, un número pues, deben realizarse porque son las que nos van a llevar al éxito de esas evaluaciones sumativas que sí nos van a dar una calificación. La idea con las formativas es revisar los contenidos y que ustedes mismos por ese medio eh, se den cuenta si están aprendiendo, si están obteniendo los eh, conocimientos necesarios sobre el tema y de esa manera, pues bueno, poder obtener un resultado favorable y positivo primeramente en su calificación y segundo en su práctica profesional. Recuerden que nos estamos formando para dar clases y para formar otros estudiantes. Por ende, pues bueno, debemos llevar todo a feliz término. Espero, bueno, facilitarles lo que más sea posible su aprendizaje. Voy a crear un grupo para que ustedes se puedan comunicar y me puedan preguntar las dudas que tengan acerca de los ejercicios o, o algunas actividades. Eso sí, vamos a aclarar, las dudas son dudas, porque a veces me preguntan cosas de, profesor o profe, ¿cómo se hace este ejercicio? Ya eso no es una duda, ¿no? Tenemos que abordar los ejercicios, tenemos que abordar las situaciones, para eso va a haber un material explicativo y una vez los abordemos, ahí sí van a surgir las dudas, ¿sí? A lo mejor realizar un ejercicio y el resultado no es el que debe ser, entonces, bueno, no me está dando, estoy haciendo esto así, estoy haciendo así, y ese es el tipo de dudas que vamos a revisar y a responder, ¿no? Porque vuelvo y repito, a veces, ¿cómo se hace? Pues, eso ya no es sí. Bueno, lamentablemente, pues tengo que otra clase con otra sección y tengo que despedir. Estamos a la orden y nos estaremos comunicando por el aula virtual. Buena tarde.